Y la saludamos, por supuesto, dándole la bienvenida. Doctora Huira, ¿cómo está? Buenas tardes, acá Nahuel Sánchez y Guille Ramos la saludan. Buenas tardes a los dos. Doctora, ¿cómo ve la realidad de las comunidades originarias en el norte de la provincia, sobre todo en el rol que le cabe al Estado? Bueno, hay por parte del Estado un total incumplimiento de todas las normativas que protegen los derechos de las comunidades originarias. No olvidemos que Salta es una provincia donde hay 9 etnias diferentes. Por ahí lo que más nos llega es del pueblo originario Huichi, Uh-huh. pero no hay que olvidar que son 9 etnias que habitan. Así es. Yo creo que es la provincia con más diversidad de etnias. Bueno, y hay un incumplimiento de normas que son provinciales, normas nacionales y tratados internacionales que están incorporados en la máxima jerarquía normativa que es nuestra Constitución Nacional. Uh-huh. Entonces, hay un incumplimiento total por parte del Estado. Claro. Y no podemos decir que los incumplimientos estatales son, digamos, sin propósito. Sí. Se supone que están en el gobierno personas pensantes que saben que cumplen. Ahí le escucho mucho mejor, le agradezco porque había un retorno fuerte. Bien. ¿Usted me escucha bien? Sí, perfecto, Sí, claro. sí. Bien, muchas gracias. Digamos, son personas pensantes que han llegado al gobierno y no podemos pensar que son simples omisiones, sin intencionalidad alguna. Cuando el gobierno no aplica normas nacionales, provinciales e internacionales para la protección de grupos que están especialmente vulnerabilizados por la falta de políticas públicas estatales, no podemos pensar ingenuamente que no es adrede, que no es intencional. Claro. Eso me quedé pensando yo ayer después del programa que hice con ustedes, de la entrevista, Uh-huh. porque me preguntaron, ¿pero puede ser así intencional? Sí, puede ser intencional. Primero fue de manera más disimulada, ahora creo que ya es abiertamente como se hace todo a nivel internacional y a nivel nacional. Creo que ya no se preocupan por dejar, por simular. Creo que todo ya queda a ojos vista de los ciudadanos, pero claro, lo que pasa es que los ciudadanos tienen que estar formados en un espíritu crítico para poder ver las realidades, sean provinciales, nacionales o internacionales. Pero usted recuerde, lo que pasa es que hay que asumir que tenemos un gobierno provincial y un Estado provincial que sigue siendo colonialista, sigue siendo racista, ¿no es cierto?, clasista. Entonces, todos estos calificativos, que no dudo en atribuírselos al Estado provincial y al gobierno actual, conducen Uh-huh. a que tengan una total desaprensión con seres humanos Sí. únicamente por la diversidad étnica a la que pertenecen. Y esto es el genocidio, que ustedes me decían, me preguntaban ayer, pero Claro, no sí. es... Sí, sí, es cierto. Esto que usted menciona, yo como para poner en contexto sobre todo a la audiencia, es un programa de televisión que hicimos y que a partir de esta entrevista usted daba esta impresión de, bueno, claro, acá hay gente que está al margen de las políticas inclusivas y de la atención propia del Estado y esto, a su juicio, pone una palabra que suena fuerte, pero que creo que cumple, esto es una apreciación muy personal, creo que cumple a rajatabla la definición, esto de un genocidio. Es cierto, es una palabra fuerte porque está emparentada con hechos muy cruentos en todos los lugares del mundo, digo, pero este no, si bien no es tan explícito como quizás mucha gente puede imaginarse o compararlo imaginariamente con algunos otros hechos a lo largo de la historia de la humanidad, pero bueno, claro, esto, como está invisibilizado, probablemente
parezca que la palabra genocidio es una exageración, pero es justamente por la lógica de la invisibilización, ¿no? Claro, porque no salen a matarlos con armas. Claro. Uno no lo ve por la tele porque no lo transmiten por la tele, pero usted sabe cuántos años venimos viendo que necesitan agua, que se hacen pozos y después la noticia desaparece, que los niños mueren desnutridos y deshidratados, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado las noticias que cómo se abarrota las zonas donde viven los pueblos originarios con drogas? Lo sabemos todos, ¿verdad? Porque no solo el alcohol, sino también, que es una droga, aunque esté socialmente aceptado, es una droga, sino otro tipo de drogas. Y tenemos que pensar también por qué, acuérdese, cuando fueron todas las noticias de los daños que provocaban en la salud de pueblos originarios, el rociamiento con glifosato para los campos cultivados con soja, ¿se acuerda? Sí, claro. Eh, bueno, entonces, acá uno, digamos, podría llegar a pensar primero que son los propietarios originarios de las tierras, y esas tierras tienen mucho valor, y se Claro. puede querer las tierras de los pueblos originarios. Ujú. No nos olvidemos de Roca y de la campaña del desierto, Claro, claro. donde a los pueblos originarios se los va arrinconando cada vez más hacia las fronteras, ¿no es cierto? Ujú. Se los va, y no olvidemos tampoco que en las fronteras y en las triples fronteras ocurre todo lo del narcotráfico. ¿M? Entonces, a ver, no hay que ser ingenuos cuando se piensa al gobierno y cuando se piensa al gobierno provincial, porque ellos no lo son. No tengan la menor duda de que no tienen un milímetro de ingenuidad. ¿M? Entonces, el hacerlo aparecer como que esto es nada más que omisiones, si fuera nada más que omisiones, primero han declarado la emergencia sanitaria en el 2020 y la situación sigue exactamente igual 2 años después. En los departamentos de Orán, de Tartagal y de San Martín. Y la situación sigue igual o peor. ASIG ha tenido que intervenir en la provincia de Salta, al igual que la señora Marisa Graham, la doctora Marisa Graham, que es la defensora nacional de niños, niñas y adolescentes, se han presentado en la provincia y han demandado al Estado, al gobierno provincial, por incumplimientos de normativas provinciales, nacionales e internacionales, que produce la seria vulneración de derechos humanos fundamentales de niños, que son los derechos más importantes a la vida, a la integridad psicofísica de los mismos, a la salud. Y Do- cuando se mata, disculpe esta idea que quiero terminarla, Sí, sí. cuando mueren niños, no solamente mueren los niños, con los niños muere toda su familia, ¿me entiende? Aunque sigan viviendo, pero son muertos en vida. A cualquier ser humano le ocurre esto y a cualquier familia. ¿Cómo se reconstruye una familia luego de la muerte de niños pequeños? Es casi imposible. Totalmente, totalmente. Doctora, pensaba un poco en la editorial que escribió usted este último tiempo. Habla ahí, cuenta, digamos, de que bueno, hay una posición de algunos letrados que dicen de que, bueno, que la provincia está obligada a apelar los fallos que son fallos que salen de la justicia que obligan a la provincia a cumplir con este tipo de resguardos para con estos sectores, ¿no es cierto? Eso, bueno, ¿Eh? claramente habla de una intención de no hacerlo, ¿no es cierto?, de Por resistirse supuesto, a un fallo judicial. Y acá así es. quiero que pongamos por ahí un poco el enfoque en la justicia como para analizar, ¿no es cierto? Porque uno piensa, digamos, también en la justicia como que queda corta, ¿no es cierto? Como que si le faltaría algo, porque si no, bueno, es un mero ring, digamos, ¿no? En donde, bueno, saca una decisión que, bueno, uno confía que al venir de la justicia se va a cumplir, digo, uno y los ciudadanos
de a pie no pueden estar atentos a qué pasa en la justicia y qué dice la justicia y si se cumple o no. Entonces uno tiene esa confianza en la justicia, ¿no es cierto? Y de repente no pasa porque hay una, otra y otra forma de ir como estirando el trámite y pueden pasar años y años décadas, sin que la cosa se resuelva, y en casos como este, por ejemplo, hay comunidades enteras que dependen quizás de esas cuestiones, ¿no es cierto? Digo, la justicia queda corta, hace falta ahí una reforma judicial, hay que pensar también en una justicia nueva que pueda tener algún poder, alguna legitimidad también como para poder hacer cumplir a un ejecutivo, en este caso, una cuestión como esta, ¿no es cierto? Que parece irracional que lo estemos debatiendo, que no se cumpla, ¿no es cierto? Sí, es efectivamente lo que usted dice. La justicia queda corta, muy corta, muy corta. ¿Sabe cuándo queda corta la justicia? Cuando el demandado denunciado es el Estado, el gobierno provincial. ¿Por qué? Porque los jueces tienen temor de aplicar las normas que ya existen. Yo le cuento, por ejemplo, el artículo 804 del Código Civil fija sanciones conminatorias, o sea, para conminar al cumplimiento de alguien que no cumple con una sentencia judicial. Y los jueces son incapaces de establecerles a los funcionarios públicos esta normativa. Es decir, Ministerio de Salud no cumple, se le da un plazo, se lo emplaza para que en el plazo de tantos días cumpla con la sentencia, que la tiene que cumplir apenas salga, ¿verdad? Pero se lo emplaza, un plazo corto, porque hay en juego derechos humanos fundamentales de niños vulnerabilizados. No cumple, se le aplica lo que se llama astraintes o sanciones conminatorias, que es una suma fija por día de retardo hasta que se provoque el cumplimiento. ¿Sabe cómo cumplirían si los jueces aplicaran las normas que tienen a su alcance y le harían también responsabilidad patrimonial personal del funcionario incumpliente, Claro. aparte de la responsabilidad, por supuesto, pecuniaria del ministerio incumpliente? Claro. Pero, a ver, porque esto que los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo nunca responden con su patrimonio, ¿me comprende? Es de un grado de irresponsabilidad total que los ciudadanos no debemos tolerar. Pero sí hay normas para exigir el cumplimiento, que son estas, las sanciones conminatorias, que todos los abogados las hemos estudiado desde la universidad y desde los primeros años de la universidad, porque por supuesto que la justicia sabe que va a haber, se supone que personas que no van a cumplir sus resoluciones. Ahora, imagínense la gravedad que es el propio Poder Ejecutivo el que no cumple las resoluciones del Poder Judicial. Bueno, ahí está, hagan uso los señores jueces de las normas que les permiten imponer sanciones pecuniarias por día de retardo hasta que cumplan con la obligación que ha fijado la sentencia judicial. Esto no lo hacen nunca, no lo hacen a veces ni siquiera frente a particulares ignotos, desconocidos, no lo hacen frente al gobierno provincial. ¿Cómo le van a aplicar una sanción pecuniaria al ministro de Salud? ¿Cómo le van a aplicar al gobernador? ¿Cómo le van a aplicar al ministro de Economía? No le aplican, y mientras tanto niños de comunidades originarias siguen muriendo por desnutrición, por deshidratación, porque ese fallo fundado en una ley, el gobierno ha decidido no aplicarlo, Claro. porque ellos están por sobre la ley, no bajo el imperio de la ley. En una de las situaciones particulares que viven las comunidades están atravesadas por la acción de la comunidad originaria, la misión La Loma de Embarcación, y de una asociación civil que se llama Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que le han solicitado al juez Barrio Nuevo una medida cautelar que lo que hace es básicamente pedirle al gobierno de la provincia de Salta que designe facilitadores culturales en hospitales. Sí. Y que condicione albergues transitorios para las comunidades en las cercanías de estos hospitales, no solo del norte de la provincia de Salta, sino también de Capital, entiendo, porque sí, bueno, hay una barrera cultural
que se respira, digamos, sobre todo en estos espacios vinculados a la salud en el norte provincial aquí, que bueno, claro, hay un choque de culturas y que no hay un intermediario que logre que justamente estas comunidades reciban la atención del Estado. Así es, sí, en eso consistió la acción instaurada por ASIG, y como usted bien dijo, de la comunidad La Loma de embarcación. Bueno, hasta el día de hoy creo que pusieron nada más que 2 facilitadores interculturales Tremendo. y todavía no aparecen los albergues que tienen que poner a disposición de las familias originarias para que estén cerca de sus niños internados, Claro. incluso acá en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil. Ujú. Entonces, a ver, esto es lo que yo le quiero decir. Si hay intencionalidad, es adrede. ¿Por qué? Porque si ya lo dice la ley, lo fija un juez como el juez Barrio Nuevo, Ujú. y pese a eso no lo cumplen. No lo cumplen. Cuando sabemos, por ejemplo, de la cantidad de dinero que se gasta nada más que en el voto electrónico, que el sistema de votación electrónica ha sido discutido en los países del primer mundo y en Alemania ha sido declarado inconstitucional, porque en la práctica vemos que siempre termina beneficiando el voto electrónico al partido que está en el gobierno. ¿Me Sí, comprende? sí, claro. Bueno, ahí nadie sale. ¿Por qué? Porque siempre dicen no hay presupuesto. Hay presupuesto para lo que quieren. Para lo que no quieren no hay presupuesto. ¿M? Entonces no es solo desidia con las comunidades originarias. Hay una intencionalidad, porque yo quiero que los que escuchan entiendan que Salta es un gobierno y un Estado que es racista, es clasista, es colonial, sigue siendo colonial. Mire, en la colonia existía esto que yo digo también en esta columna a la que usted hace referencia, que era muy común cuando recibían las órdenes de la metrópoli decir se acata pero no se cumple, ¿no? Ujú. Los mismos representantes de la metrópoli, ¿no es Sí, cierto? sí. Digamos virreyes y corregidores y demás. Se acata pero no se cumple. Esto mismo sigue diciendo el gobierno provincial en el año 2022. Hay normativa provincial, nacional, internacional, hay sentencia del juez Barrio Nuevo. ¿Y qué dice? Se acata pero no se cumple. Ellos no cumplen. Y encima los abogados de Fiscalía de Estado apelan para dilatar y llevar la conflictiva a la corte. ¿M? Entonces, porque el juez Barrio Nuevo es un juez de un tribunal de segunda instancia, del Tribunal de Impugnación, ¿m? Que es el que resolvió la medida cautelar. Bueno, ahora Fiscalía de Estado la apeló a la Sí, corte, como si fuera una sentencia injusta, claro. porque Sí. Pierde ellos el salen a espíritu, decir, ¿no? De la apelación ahí, digo, es esto que hablabas recién con mi compañero, digo, esto es básicamente estirar para que no haya justicia, cuando ya tal cual. efectivamente hay, no hay un criterio de decir, bueno, hasta este punto llegamos, porque se supone que la acción de la justicia es interpretar lo que se determinó, si es justo o no es justo, y si no es justo avanzar, pero si es justo, terminarla. Claro, ¿y qué debería, usted que me preguntó de los jueces y la justicia, se quedan muy cortos porque como el que apeló es Fiscalía de Estado, le van a Claro, conceder la sí, lo van a apelación, conceder, claro. cuando ellos deberían decir, no señores, se rechaza porque es una sentencia ajustada a derecho y no hay motivo para la apelación, ¿me Ujú. comprende? Esto habla Pero le hace, del nivel de atraso que tiene el sistema judicial también, ¿no es cierto? Porque si podemos comparar, digamos, que más o menos nos estamos manejando como en las épocas coloniales, ¿Qué te quiere parece? decir, digamos, que ha quedado estancado, o sea, se creó con la independencia y muy poco ha avanzado desde ahí, ¿no? Convengamos, digamos, que hubo mucho avance en términos de cómo nos integramos como sociedad desde aquella primera acta hasta el día de hoy, pero lo que menos avanzó fue la justicia y esto lo demuestra a las claras. por supuesto, porque yo siempre lo vengo diciendo que hay una corporación política judicial. ¿M? Ujú. Hay una corporación política judicial que
existe para dotar de impunidad al poder, ¿me comprende? Claro. Y no está al servicio de los grupos desaventajados de la sociedad, que son los que están en condición de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces piensan así. Bueno, concedo a SIG y a la comunidad La Loma de Embarcación, le concedo la medida cautelar que quieren. Y a la vez, cuando Fiscalía de Estado plantea el recurso de apelación, le concedo a Fiscalía de Estado el recurso de apelación que pide. ¿Me comprende cómo es? Uh-huh. Sí, claro. Pero si es el mismo tribunal el que ha dictado, ¿cómo es que el mismo tribunal encuentra motivos para que apelen? ¿Qué quiere decir? ¿Que está reconociendo la inconstitucionalidad de su propio fallo? Claro. Que deje que Fiscalía de Estado que no le conceda el recurso y que deje que Fiscalía de Estado tenga que esforzarse a interponer una queja por apelación denegada. Claro. ¿Me comprende? Sí, claro. Pero le facilitan todo. Les facilitan todo. Así es. En definitiva, digo, para cerrar, ahí está como la simulación, ¿no es cierto? Que no se hace en esconder, digamos, lo que no se le da, que hay que darle de mínima a estos sectores más vulnerables, que ya no se simula, pero sí se simula toda esta actuación en la justicia. Claro. Porque, digo, si esto se supiera bien, si se tratara, digamos, como tema central en las agendas mediáticas totales, la justicia no resistiría ni una semana. No, estamos de acuerdo. Doctora, le agradecemos un montón, la verdad, este contacto con La Patriada. Ha sido un gusto poder charlar, ojalá se repita. Hay muchos temas para charlar y la verdad entiendo de que usted siempre tiene un compromiso, ¿no? para con el rol suyo dentro de la justicia y bueno, con este espíritu de marcar cuál debiera ser el sendero y cuál no viene siendo. Así es, tal cual, y a su disposición para cuando quieran abordar cualquiera de estos temas que hacen a los derechos más importantes de todos los seres humanos. Ha sido muy gentil, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, ahí está la palabra de la doctora Natalia Buira. FM La Patriada Salta, estamos donde estás.